sería muy bonita, espero que a alguien le termine gustando, ¿verdad? Bastante rentable, hay mucho trabajo, es bonita, es tranquila, o también puede ser muy pesada dependiendo de la especialidad que haga en fotografía. Pero apoya mucho el diagnóstico y en cualquier hospital grande siempre es de gran ayuda. Este es el libro base. Me imagino que debe estar en su intranet porque el curso pasado, el año pasado lo subieron. Cualquier cosa igual está ahí está para que lo puedan descargar. Y más que todo, a pesar de que el curso esté llamado como ultrasonografía, lo vamos a llamar como un diagnóstico por imágenes de 2025, ¿no? Cambiar esto, pero... Antes de comenzar a hablar sobre la radiología, un poco de lo que es la historia. Todo comienza en el año 1895, cuando un físico alemán, Röntgen, fue el que descubrió los rayos X accidentalmente. Estaba trabajando en su laboratorio y vio que una máquina estaba generando fluorescencia, una máquina de cátodo, y luego pasa la mano sobre esta máquina y ve que trasluce su estructura hacia su hueso, lo cual pensó que era una alucinación, pero luego se da cuenta de que había descubierto un nuevo método de imágenes, el cual le llama como rayos X porque era algo incógnito para él, ¿no? Rayos que no sabía dónde venían, por eso le pone el nombre de rayos X o rayos desconocidos, ¿no? Ya más adelante, a la actualidad, estos rayos X han evolucionado tanto que hoy en día lo que comenzó con rayos X tiene todos estos métodos de imagen, como pueden ver aquí. Tenemos a rayos X, que es la imagen estática fija, ocasionado por un fenómeno electromagnético. La fluoroscopía, que son rayos X básicamente, pero dinámicos. El examen de fluoroscopía lo podemos usar para evaluar, por ejemplo, estudios de esofagogramas, para poder ver cómo, si hay estenosis, si hay patología en el esófago, cómo es que pasa el contraste. También se puede evaluar enfermedades como acalasia, por ejemplo, también para evaluar divertículos colónicos, estenosis a nivel del tubo digestivo. En fin, la fluoroscopía tiene un sinnúmero de aplicaciones, aunque hoy en día ya se está dejando de usar en muchas patologías de gran ayuda. La angiografía, que debe ser una evolución de los rayos X que te permite evaluar vasos sanguíneos. ¿Sí? Si bien sabemos de que los rayos X van a ser imágenes en blanco y negro, al aplicar una sustancia que se llama contraste, que se aplica también a las tomografías, podemos ver cómo estos vasos sanguíneos se pintan. ¿Y de qué te sirve la angiografía? Para evaluar si hay estenosis en las arterias, estenosis en las venas, si hay sangrados activos, ¿sí? Entonces, este estudio de imágenes ya se está usando hoy en día mucho más, porque te va a servir para detectar patologías, urgencias y también tratarlas. Y a partir de esto es lo que ahora se hace la especialidad de radiología intervencionista, que ya no solo lee las imágenes e interpreta, sino también que trata las enfermedades como por ejemplo hemorragias digestivas, estenosis arteriales, estenosis de venas, un sinnúmero de enfermedades que ahora son tratadas por la radiología. El ultrasonido, que es lo que les atrajo a esta clase a la mayoría de ustedes, es un estudio que a través de un transductor que genera imágenes por un fenómeno piezoeléctrico, es decir, unas ondas de electricidad van a transmitirse a la máquina y van a usar unas ondas de sonido. Esas ondas de sonido van a rebosar sobre las estructuras y van a ocasionar una imagen. Esa imagen es la que vamos a ver en la pantalla, lo cual nos va a dar si es de repente estructura sólida, estructura líquida, y así poder diferenciar quistes, tumores, o estructuras óseas, por ejemplo, tendones. El ultrasonido sirve para un sinnúmero de segmentos anatómicos, ¿no? Desde el cuello hasta las articulaciones. La tomografía, que también usa rayos X, sin embargo la tomografía es como si fuera una serie de rayos X y te va a dar imágenes segmentales, es decir, va a realizar cortes anatómicos al cuerpo humano, lo cual te va a dar una serie de imágenes para poder interpretar todo un segmento anatómico, ¿no? Es muy importante la tomografía para descartar diferentes patologías abdominales, descartar si es abdomen quirúrgico o no, también descartar, por ejemplo, patología pulmonar. Una vez que ya hay una sospecha de rayos X, la tomografía nos va a servir para corroborar esa sospecha. ¿Sí?
La resonancia magnética, ¿alguien tiene idea cuál es la diferencia de la resonancia magnética con los demás estudios ya mencionados? Exactamente. Tanto el ultrasonido como la resonancia magnética son los únicos dos estudios que no van a usar ningún tipo de radiación, ya que todo es mediante ultrasonido. ¿Sí? La resonancia magnética es muy usada en la parte musculoesquelética porque te da mayor detalle de tendones, ligamentos, líquidos articulares. ¿Sí? También es muy usado en la patología pélvica, porque a diferencia de la tomografía, en la parte pélvica, porque hay muchas estructuras óseas, no te va a dar una buena resolución. La resonancia magnética te permite diferenciar muy bien estructuras como la próstata, el útero, los ovarios, ¿sí? Y te va a dar a mayor detalle diversas patologías a este nivel. También es muy usado el cerebro, porque la tomografía es bastante limitada. La tomografía en cerebro vas a ver si hay sangrado, si hay hemorragia, isquemia o tumores, pero en la resonancia magnética puedes ver cuál es la cronología del sangrado, por ejemplo. Si es muy reciente, si es ya muy crónico, o la isquemia. Por ejemplo, si es una isquemia menor a 2 horas, ya la puedes ver en resonancia magnética. La tomografía recién a partir de las 6 horas te da indicios de alguna isquemia, ¿no? La resonancia magnética es más temprana. Incluso algunos mencionan que ya a los 45 minutos te está dando imágenes de isquemia, la resonancia magnética. También es muy útil en mama, ¿sí? Y en abdomen también para diferenciar diferentes tipos de tumores en la tomografía no te da la confirmación. Y la medicina nuclear es un campo que no lo ve radiólogo en sí. Hay una especialidad que solo se dedica a hacer exámenes de medicina nuclear que se llama medicina nuclear. Dentro de la medicina nuclear tenemos al PET-CT, a los exámenes por gamografía ósea, por ejemplo, al CT scan. Tenemos diferentes tipos de exámenes que, ya a diferencia del contraste que usamos nosotros los radiólogos, en la medicina nuclear usan radioisótopos, ¿sí? Que son nucleótidos que ellos lo preparan especialmente, irradian al paciente, todo con una preparación especial, y después de eso van a aplicar los diferentes métodos de imagen para poder ver patologías específicas. Por ejemplo, con medicina nuclear, en la gamografía ósea pueden ver si hay metástasis en los huesos, si hay osteomielitis, por ejemplo. También sirve para ver enfermedades de tiroidea. ¿Sí? Hay diferentes utilidades, sin embargo, esto de acá sí no lo vamos a tratar en esta parte. Pero todos los demás métodos vamos a mencionar, dependiendo del segmento de los ámbitos que vamos a tratar, vamos a ver sus diferentes métodos de apoyo al diagnóstico. ¿Bien? Y existe un futuro para la radiología. Hoy en día estamos viendo que la inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? Y también no es ajeno a la radiología. Vamos a ver que la inteligencia artificial, como ya han visto, va a ser un banco. Inteligencia artificial en la medicina hace como un banco de patologías, va a aprender sobre estas patologías y sin necesidad de repente de un operador, es decir, de un médico, la inteligencia artificial puede identificar lesiones que son de tipo cáncer, o en la mamografía puede identificar calcificaciones que te van a tener una sospecha de ser algún tipo de carcinoma, por ejemplo. También se usa la inteligencia artificial en la toma de biopsias. Por ejemplo, hay la fusión de exámenes de una resonancia magnética, encuentra una lesión en la próstata y se va a hacer la fusión con el ecógrafo y te va a decir a qué nivel está la lesión que tú tienes que biopsiar, porque la toma de la biopsia de próstata lo puede hacer radiólogo o urólogo. ¿Bien? También, por ejemplo, en tumores hepáticos existe un procedimiento que se llama ablación de tumores hepáticos, que básicamente es, si el tumor tiene un tamaño adecuado, puede ir a un tratamiento de ablación, que es quemar el tumor con una aguja especial introducida por guía de imágenes, que puede ser ecografía o tomografía, y tratar el tumor sin necesidad de que el paciente tenga una cirugía con bastante mortalidad o morbilidad, ¿no es cierto? Y la inteligencia artificial te ayuda a identificar a qué nivel está la lesión, si esa lesión es patológica o no, y te dice por dónde introducir la aguja incluso, ¿no? A ese nivel estamos llegando a la inteligencia artificial.
sé si habrán visto el SIDA 1, me parece que todavía no lo han colgado, ¿no? Pero en la primera clase vamos a hablar sobre el segmento de tórax, todo lo que es anatomía y un poco de patología, pero más que todo de anatomía y los parámetros que tenemos que evaluar para ver si una radiografía de tórax está bien tomada, adecuadamente tomada o no. ¿Sí? Todos me imagino que ya están familiarizados con esta imagen, o ya la han visto en alguna introducción. Una radiografía de tórax en incidencia antero-posterior. ¿Qué significa eso? Que el paciente está colocado con el pecho pegado a la máquina de tubo de rayos X. ¿Sí? Ahora voy a mostrar una imagen. Y estas son las estructuras anatómicas que deben reconocer antes de comenzar a evaluar su radiografía de tórax. Lo primordial que tienen que diferenciar en la radiografía de tórax. ¿Sí? Hay muchos métodos de imagen, ¿sí? De lectura de imagen. Algunos les gusta comenzar a leer del centro hacia afuera, otros prefieren de afuera hacia adentro. No hay diferencia, depende de la preferencia que tenga cada uno de ustedes. A mí, por ejemplo, me gusta leer de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar viendo las estructuras anatómicas normales para luego poder diferenciar si existe alguna patología o no. Bien, entonces en la radiografía lo que vamos a ver son opacidades. ¿Tienen alguna idea de a qué se le llama una opacidad? ¿Alguien ha escuchado o tiene alguna idea? Sí, puede ser. Si se ve blanco, ¿cómo le llamarías? Radio opaco, ¿no es cierto? Si se ve negro, radio lúcido. Pero básicamente es el reflejo que tiene rayos X sobre la estructura. Si es una estructura muy dura, va a tener menos radiolucidez, es decir, se va a ver más blanco, como por ejemplo el hueso. El hueso se ve blanco porque la penetrancia de los rayos X es menor. Porque lo que hace el rayos X es velar la imagen. ¿Sí? Al velarla va a ser negra. Como aquí no hay nada, solamente hay aire, el rayos X pasa libremente y vela esta placa. Por eso queda negro. Entonces, mientras más dura sea o más sólida sea la estructura, más radiopaca va a ser. ¿Sí? Entonces vamos a tener diferentes densidades en la radiografía. Por ejemplo, la densidad hueso, que es esta de acá, van a ver estructuras óseas, que es una densidad hueso. La densidad aire, que básicamente es radiolúcida, negra, totalmente negra. ¿Sí? Vamos a tener la densidad agua, como esta de acá. Sin embargo, también se le dice la densidad agua a las estructuras de partes blandas. En este caso, esto es el hígado, la sombra hepática, lo que te va a dar una densidad agua. ¿Sí? Igual que el corazón, se dan cuenta que tiene otra densidad, es radiopaca, es una densidad agua también el corazón. ¿Sí? También vamos a tener la densidad grasa, que en este paciente no la vamos a ver muy clara, pero básicamente son las densidades que podemos identificar en una radiografía. Entonces, comenzando de afuera hacia adentro, vamos a ver una estructura ósea. Esta estructura es el proceso por video del escápula. Todo esto es la escápula. Si logran verla, estoy delineándola con el puntero. Entonces, es la escápula, y lo que se va a apreciar es el apófisis coracoides de la escápula y también el borde medial de la escápula, que viene a ser esto. Lo ven detenidamente, se logra diferenciar el hueso de esto de acá, que es pulmón. Pues todo esto de acá viene a ser pulmón, pero se logra diferenciar la interfunción del hueso de la escápula con el pulmón. ¿Todo se logra diferenciar? Entonces, estas son las estructuras sólidas, ¿no es cierto? Esta acá viene a ser la clavícula, a este nivel llegamos a la cabeza de la clavícula, la unión externo-clavicular, este es el externo de la clavícula. ¿Sí? Acá tenemos el ángulo costofrénico, la costilla con el diafragma, a ese nivel, ese ángulo que siempre es en forma de pico, en forma aguda, es el ángulo costofrénico. ¿Sí? El diafragma derecho, por el otro lado el diafragma izquierdo, el ángulo cardiofrénico, que te lo va a dar el borde del corazón con el diafragma, el ángulo cardiofrénico, y por acá el ángulo costofrénico. Esta es una imagen anatómica normal, de un paciente normal.
Lo importante es que se memoricen cómo se ve el normal para que puedan identificar si la siguiente imagen o el siguiente paciente que vean es normal. ¿Bien? Bien, hasta ahí estamos viendo de afuera hacia adentro. Luego aquí, si ya vemos más hacia media, tenemos a los campos pulmonares. Este es el campo pulmonar derecho. No es necesario que digan lóbulos superior, medio, inferior. Por ahora solamente que identifiquen el campo pulmonar. Todo es el campo pulmonar derecho. Se dan cuenta, tiene una densidad parecida al aire. No tan oscura como el aire, porque si no eso sería un enfisema, o de repente un quiste, una bula pulmonar, pero sí es similar a una densidad aire. El hemitórax o el hemicampo pulmonar izquierdo. Bien, acá tenemos una línea central aireada con un poco de densidad de aire, lo cual te da que es la tráquea. Incluso se va a ver cómo la tráquea, a nivel de la vértebra número 4, la torácica número 4, la dorsal 4, se va a bifurcar en la carina. Aquí no sé si lo van a apreciar muy bien, pero siempre a nivel de la vértebra torácica 4 se va a bifurcar en la carina. Y la carina va a dar el bronco principal derecho, el bronco principal izquierdo, ¿no? Recordemos que todo este lado es el lado derecho, tanto para los rayos X como para la tomografía. Este es el lado derecho del paciente y este de acá es el lado izquierdo, ¿sí? Después, el bronquio, vamos a ver más hacia la parte medial, todo lo que es el hilo pulmonar derecho. ¿Alguien tiene idea de qué representa o a qué se llama el hilo pulmonar? ¿Sí, doctor? ¿Usted? Claro, el hilo pulmonar básicamente es la zona anatómica por donde va a estar compuesta por la arteria pulmonar, las venas pulmonares, que son dos venas pulmonares de cada lado, y el bronquio principal. En un corte en sagital vamos a ver esas tres estructuras. ¿Sí? Se va a hacer el hilo hepático. Y bien, acá también, bueno, esta paciente que es femenina. ¿Cómo se llama que es femenina? Porque va a tener la sombra de las mamas, que esa es una densidad grasa. En este paciente las mamas generalmente tienen componente graso, es lo que se va a ver aquí. Es una densidad menos que el hígado, menos que el corazón, como pueden ver. Esa es una densidad grasa. Y hace su silueta más que se articula de otro lado. Bien, aquí en la estructura del mediastino tenemos al atrio derecho, que es lo que se va a representar acá, atrio derecho. La aorta ascendente es esta curvatura de acá, aorta ascendente. El botón aórtico que te va a dar a lo que es el callado de la aorta, ¿sí? El botón aórtico. Y bueno, la aorta descendente generalmente no la vamos a ver porque está interpuesta con lo que es la columna, pero lo normal es verla delgada y lineal, de esta forma, ¿no? Toda esta parte, este borde que está bajando es la aorta descendente. Entonces tenemos aorta ascendente, el callado aórtico, botón aórtico y la aorta descendente. ¿Sí? Hasta ahí, sencillo, o alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan visto. Acá hay otra parte importantísima, que son los vasos pulmonares, los vasos sanguíneos pulmonares, los cuales vamos a ver como puntitos. Si se dan cuenta que hay puntitos blancos, son vasos porque los vasos transcurren desde el hilo hepático hasta toda la periferia. Todo el pulmón está irrigado tanto por la arteria pulmonar, que es la que va a llevar la sangre venosa hacia el pulmón, está drenada por la vena pulmonar, ¿sí? Y también tiene cierta irrigación por las arterias bronquiales, que no es muy importante, pero están ahí presentes. Y vamos a ver que por normalidad siempre va a haber mayor cantidad de vasos pulmonares, aunque no se puedan distinguir acá, van a ver que hay más puntitos en la parte, en el hemisferio inferior del pulmón. Siempre van a tender a haber más conglomerado de vasos en la parte inferior que en la parte superior, si es que la dividimos en una línea media. ¿Sí? Entonces, más cantidad de vasos sanguíneos en la parte inferior que en la parte superior. Otra estructura que es importante del mediastino es el ventrículo izquierdo, el cual va a estar hacia el lado izquierdo, obviamente. ¿Sí? Y acá también mencionan de que está este botón mediastinal,
es la arteria pulmonar principal. ¿Sí? Es un reparo anatómico que tenemos. El primer botón va a ser el atrio derecho, o aurícula derecha, la aorta ascendente, botón aórtico, el segundo contorno, la arteria pulmonar principal, y el tercer contorno, el ventrículo izquierdo. Estos son todos los contornos mediastinales que tienen que ustedes saber, ¿no? Nuevamente, aurícula derecha, aorta ascendente, botón aórtico, arteria pulmonar principal y ventrículo izquierdo. Si ven, si se graban o se meten en la cabeza esta imagen, se van a dar cuenta cuando de repente hay una aneurisma de aorta, solo con una radiografía de tórax. O cuando de repente vean una aorta teromatosa, o cuando vean una hipertensión pulmonar, también con una simple radiografía podrían sospechar el hipotolemia. Bien, hasta ahí hemos visto todo lo que es la normalidad. Otra parte importante que me estaba olvidando son los arcos costales, ¿no? Los arcos costales, todos los arcos costales que ustedes están viendo acá son los arcos costales posteriores, parte posterior de los arcos costales. Es muy importante para evaluar si la placa está bien tomada o no, como van a ver más adelante. ¿Bien? Ahora que hemos visto todas las cosas anatómicas, todas las estructuras anatómicas que se pueden evaluar en un rayos X, para comenzar a evaluarla tenemos que ver si la radiografía está bien tomada o no. Acá les voy a dar dos ejemplos, ¿sí? En esta radiografía A y B, ¿alguien me puede decir qué es lo que piensa, si está bien tomada la A o la B está bien tomada? ¿Qué creerían ustedes viendo la resistencia de eso? ¿Por qué dirías que no tiene mucha penetrancia? O sea, que tiene demasiada penetrancia. Demasiada. Bueno, para verse penetrancia, lo básico que tienes que evaluar es que se vea la columna vertebral. Se ven las estructuras vertebrales, si se ven y se llegan a diferenciar con el corazón, está con una buena penetrancia. Así es como deberían estar las radiografías. Tienes que poder evaluar las estructuras y diferenciarlas del corazón. En cuanto a penetrancia, esto está bien. Inspiración. ¿Qué me puede decir la inspiración? Porque es uno de los parámetros claves para lo que estoy haciendo de radiografía. ¿Tiene buena inspiración o no? ¿Qué les parece? ¿O cómo evalúan la inspiración? Claro, o sea, la inspiración tiene que ver con la sensación, sí, pero ¿qué es lo que tú evalúas para decir está con buena inspiración o no? Sí, el diafragma lo tienes que ver ahogadito, ¿no? Pero lo que sí evalúas son los arcos costales posteriores. ¿Cuáles son los arcos costales posteriores? Estos que les estaba mencionando, ¿no? Tienen que haber por lo menos 10 arcos costales posteriores para decir que el pulmón está con una inspiración. Entonces vamos a contar. Acá hay, este ya no se ve, pero acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, por lo menos 10 arcos costales posteriores ya te indica de que está con buena inspiración. ¿Ya? Y otra para ver si está centrado. O sea, los aspectos técnicos que vamos a ver ahora son la penetrancia, la inspiración y si está bien centrada o no. ¿Cómo evaluamos que esté bien centrada? El centro. El centrado es el centro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hablar para ver si está en el centro o no? Uno puede ser la tráquea, sí, la tráquea está central, pero en pacientes que de repente tengan desplazamiento de tráqueas o atelectasias, que jala todo, la tráquea no sería lo más evaluable, ¿no? Y a esa centricidad se le llama rotación, ¿no? Este paciente no está rotado porque se le ven las apófisis espinosas, que eso es lo que está señalando esta flecha. Cada vértebra tiene una apófisis espinosa, ¿no? Ya seguramente la han visto, está hacia la parte posterior, pero acá se va a ver la apófisis espinosa siempre tiene que estar en el mismo medio. Significa que la placa está adecuadamente posicionada, ¿cierto?
En la siguiente imagen también es un paciente que tiene adecuada penetrancia, se diferencia la columna del corazón, la pueden diferenciar, sí, ¿no es cierto? No está rotada porque la apófisis espinosa está en el medio, o puede haber pacientes que tengan algo de escoliosis, ¿no? Pero en sí no tiene que haber mayor rotación. Otro punto que pueden evaluar es la articulación de la clavícula con el esternón y tienen que estar equidistantes a la línea media. Ahora lo van a ver por qué. Pero aquí este paciente está centrado, hay adecuada penetrancia y obviamente acá hay más de 10 costillas posteriores, ¿no? Que encuéntrenlas, pero hay 10 costillas posteriores. Y esta imagen es básicamente para diferenciar las costillas posteriores, las costillas posteriores de las anteriores. Las costillas posteriores son estas largas que se van a ver casi en toda su extensión y las costillas anteriores se van a ver por abajo. Siempre tienen esta forma, posterior y luego se van hacia anterior, como si fuese un boomerang, posterior y luego se van hacia anterior. Las costillas anteriores se van a ver menos radiopáticas y no se van a ver completas. ¿Por qué? Porque las costillas terminan y aquí va a haber entre el esternón y las costillas cartílago. El cartílago no es igual de denso o de opaco como el hueso, entonces se va a ver menos radiopático. ¿Sí? Entonces esta imagen es básicamente para diferenciar la costilla posterior de la costilla anterior. Bien, hasta ahí aspectos técnicos. ¿Alguna pregunta? Entonces son 3 aspectos técnicos que vamos a evaluar: inspiración, rotación y ¿cuál es el otro? ¿Quién se acuerda? Penetrancia. Esos 3. Ya, pregunta de examen, así que acuérdense, y es lo básico. Antes de que le den una radiografía, les digan qué es lo que ven. Digan, no, esa placa está muy penetrada, esa placa no está bien inspirada, o esa placa está rotada, porque si no le dicen eso, pueden dar un mal diagnóstico. ¿Ok? Y eso es a lo que me refiero con esté rotada o no. Y penetrancia. Este es el tubo de rayos X, este es la placa que se coloca atrás, ¿cierto? Y el paciente en este caso tiene que estar bien alineado, centrado, y vamos a ver cómo se va a ver la imagen. Acá se da para apreciar bastante bien la apófisis espinosa, si se dan cuenta, todas estas líneas de acá, esta estructura de la apófisis espinosa, y de la apófisis espinosa a la articulación externo-clavicular, vamos a ver de que hay la misma distancia del lado derecho y del lado izquierdo. O sea, esta es la apófisis espinosa. Aquí se va a ver la articulación del esternón con la clavícula. Esta es la clavícula, este es el esternón, tiene la misma distancia de aquí a aquí que de aquí hasta aquí. Es decir, el paciente está centrado. La misma distancia de aquí, de la articulación hasta el centro, en el lado derecho, y la misma distancia desde el centro hasta la articulación en el lado izquierdo. Si el paciente está rotado, como en este caso, que el paciente está en un lado hacia la izquierda, como se dan cuenta aquí, la apófisis espinosa va a estar en el centro, pero la articulación del lado izquierdo va a estar con menos distancia, porque el paciente está rotado, se dan cuenta. Y de la apófisis espinosa hasta la articulación que está aquí, va a haber al lado derecho va a haber mayor distancia. Entonces el paciente está rotado hacia la izquierda, va a haber menor distancia. Y cuando el paciente está rotado hacia la derecha, van a ver en el lado derecho de la articulación de la clavícula con el esternón menor distancia a la apófisis espinosa que de la izquierda. ¿Sí? Se da para entender este gráfico. Ahí tienen que ver. Si esta distancia es más corta, el paciente está rotado a la izquierda. Si en el lado derecho es más corta, el paciente está rotado hacia la derecha. ¿Bien? Pero lo ideal es que su paciente siempre esté en línea central, que se vea la apófisis espinosa en el medio y que la articulación, la distancia a la articulación sea equidistante. ¿Bien? Ejemplo de penetrancia. ¿Alguien me puede decir esta imagen qué les parece? Bien, voy a los que participan los voy a empezar anotando para su parte práctica. ¿Quién opina sobre esa imagen, la primera? ¿Qué les parece? ¿Usted cómo está ahorita? Vera. ¿Qué me dice? ¿Tiene poca penetrancia? ¿Por qué?
diferencia entre la columna con el corazón. Exacto. Nuestra placa está, no está penetrada, poca penetración, ¿no? Vera. La siguiente, ¿quién opina sobre la siguiente? ¿Qué me dice? Ya, ¿y qué más? Aparte de la penetrancia. La rotación. Más que la rotación, porque sí se logra apreciar un poco las cosas, es la inspiración. Si te das cuenta, acá no llegas a contar las 10 costillas posteriores. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 7 a lo mucho. No llegas a contar las 10, que es lo mínimo que te piden para eso. Su apellido me recuerdo usted. Cápsulas. Cápsulas. Bien, y esta última, ¿quién quiere opinar sobre esta de acá? Ajá, y aparte ves que están muy juntas las costillas, ¿no? No hay una adecuada separación. Sí, está bien lo que menciona, y aparte para añadir, esta es otra incidencia que se llama apicolordótica, donde se va a inclinar el tubo de rayos X para poder diferenciar las partes apicales más que todo. Realmente se usa cuando hay sospecha de lesiones cavernosas en ápices, o cicatrices, o lesiones parenquimales en ápices pulmonares, ¿no? Es una incidencia que te da más detalle de las partes superiores o de los lóbulos superiores. Se llama apicolordótica. Por eso pido Sara. Bien. Aquí más, ya hemos visto la parte de anatomía básica del tórax. Ahora vamos a ver los aspectos técnicos. Ahora vamos a ver lo que es la pleura, la anatomía normal de la pleura. ¿Sí? Esto ya lo han visto, me imagino. Pero básicamente, esta de acá es la pared torácica. Después de la pared torácica, que está compuesto por el tejido subcutáneo, las estructuras musculares, los músculos intercostales, cinturas costales. Debajo de los músculos intercostales y la fascia, vamos a tener a la capa pleural, que se llama la pleura parietal, la que está en contacto con la caja torácica, ¿no es cierto? Va a haber un espacio pleural que generalmente es un espacio ficticio que no debería verse en imágenes, y debajo del espacio pleural a la otra capa de la pleura, que se llama la pleura visceral. Entonces, son dos capas pleurales, un espacio que generalmente es el espacio ficticio, y recordemos que dependiendo del lado, vamos a ver que vamos a tener las cisuras, que básicamente son indentaciones de la pleura dentro del parénquima pulmonar, ¿no? En el lado derecho vamos a tener dos cisuras, la mayor y la menor, y en el lado izquierdo solamente una cisura, ¿cierto? Esta es la representación de la cisura, que vamos a ver que las cisuras van a tener tanto pleura visceral como pleura parietal, ¿sí? Esto de acá es la representación del ángulo costofrénico, ya hemos estado viendo en los rayos X, ¿sí? Y esto de acá es lo que les mencionaba. Van a ver que en la parte superior los vasos, porque todo el pulmón va a tener vasos sanguíneos, van a ser de menor calibre y menor número en comparación con el lado inferior. Pero vamos a ver que hay presencia de estructuras, ¿se dan cuenta? Ven que acá se ve más radiolúcido, es decir, más airecito. En la parte de abajo vamos a ver más estructuras, que son como una especie de telarañas, si así quieren decirlo. Pero esto de acá es trama broncovascular normal, es decir, bronquio, arteria y vena normal. Solo que en las bases siempre hay más abundancia de estructuras que en la parte superior. ¿Sí? Esto que es algo normal que también ustedes deben saber identificar. Y estas estructuras que van a seguir el patrón de vascularidad
normal del pulmón son vasos sanguíneos. No tenemos que confundirnos con de repente líneas de Kerlin o de repente consolidaciones o telestasis. Simplemente son vasculatura normal. Es simplemente seguir la anatomía normal del pulmón, ¿no? Vamos a ver que el tronco principal se va a dividir en bronquios segmentarios, y estos bronquios van a ir acompañados de sus venidas, de sus arterias. Si siguen esa distribución, simplemente son estructuras normales. ¿Sí? También vamos a ver que la radiografía, en general, le van a dar una radiografía en AP, en anteroposterior, pero también existe la incidencia lateral para poder diferenciar diferentes patologías, ¿no? Especialmente si sospechamos de patología en el intestino. Una lateral nos va a dar bastante información. O de repente vemos una masa y queremos diferenciar si la masa es extra o intra pulmonar. También una lateral nos va a dar más información que simplemente una AP, ¿no? ¿Qué es una incidencia lateral? Es colocar al paciente de costado y tomar un rayos X también, ¿no? en esa incidencia. Este de acá es una radiografía lateral normal. Vamos a ver qué estructuras podemos identificar en una radiografía lateral. Igualmente, como en la AP vamos a identificar estructuras óseas, acá vamos a ver perfectamente las vértebras torácicas. Es muy importante ver la distancia o el tamaño de cada vértebra, que tiene que ser similar entre ellas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una vértebra, probablemente la décima o la onceava vértebra torácica, tiene la misma altura que la vértebra superior. Ver una vértebra de una altura diferente, menor, por lo general implica fractura por aplastamiento, o implica de repente desgaste, fractura por insuficiencia, o incluso hasta patología metastásica, ¿sí? Otras estructuras importantes a diferenciar es la silueta cardíaca, ¿sí? Y este aire que está en el mediastino anterior, por detrás de lo que es el esternón, es normal, ¿sí? Es una estructura mediastinal que generalmente tiene esta opacidad tipo grasa. Eso es lo normal. Siempre vamos a identificar esta estructura en las radiografías normales. Vamos a ver como una imagen más radiolúcida en la parte inferior, por encima del corazón y por debajo del esternón, ¿sí? Igualmente aquí la logramos identificar, ¿no? Esta estructura más aireada es normal, ¿sí? Estructuras óseas, como ya les había mencionado, la silueta cardíaca. Bien, hasta ahí tenemos todo lo que es la radiografía AP y lateral normal. También vamos a ver lo que ya les mencionaba, el diafragma. Tenemos a los ángulos costofrénicos. Estos ángulos costofrénicos es el punto más bajo del espacio pleural cuando el paciente está parado, es decir, cuando el paciente está en posición vertical, el ángulo costofrénico es el punto más bajo del espacio pleural. Es más fácilmente evidenciado en el borde externo del pulmón como surco costofrénico lateral o ángulo costofrénico lateral. En la radiografía lateral, que es esta, que ahorita le voy a poner, se va a ver como un surco costofrénico posterior. Esta de acá. Acá se va a ver como el surco costofrénico posterior en la radiografía lateral, y en la radiografía anteroposterior se va a ver como el ángulo costofrénico. Esta de acá es la cisura, ¿no es cierto? Normalmente estos surcos costofrénicos son claramente delineados y, como les mencionaba, terminan en pico o son angulados. Sin embargo, en patologías como por ejemplo derrames, vamos a ver que hay pérdida de este pico de esta angulación, lo vamos a ver obturados, ¿cierto? El líquido de los derrames pleurales se va a acumular dentro del espacio pleural y va a obliterar estos ángulos, ¿sí? Obturación de los ángulos costofrénicos, entonces, y se necesitan 75 mililitros de líquido, que es bastante importante, para obturar el ángulo costofrénico posterior cuando hablamos de una radiografía lateral, ¿sí? Es decir, cuando tenga una radiografía lateral, basta 75, quizás un poco menos, para que este ángulo se obture. En cambio, si tuvieran una radiografía
anteroposterior, que es esta, necesitan de 250 mililitros para obturar el ángulo supremo. Por ende, si tuviéramos un paciente que queremos descartar derrame pleural que está comenzando o tiene poco derrame, ¿qué incidencia le pedirían al paciente? ¿AP una radiografía lateral? Lateral es más sensible para derrames que están comenzando, ¿no? 75 mililitros ya podemos identificarlo. ¿Por qué? Porque este espacio es más posterior y hacia posterior donde tiende a irse el líquido. ¿Ok? En cambio, para poder verlo en un paciente en una radiografía anteroposterior, necesitamos de 250 a 300 mililitros. ¿Ok? Hasta ahí vamos a detectar los 250 para obturar los ángulos ortostáticos laterales en la frontal. ¿Sí? Esto de acá es lo que les mencionaba. Hay un espacio retroesternal, que es este espacio que lo normal es verlo de esta densidad, o esta opacidad, perdón, ¿no? Una opacidad tipo grasa no es igual al aire, porque el pulmón está aire y esta opacidad no es lo mismo, y tampoco no es una opacidad tipo partes blandas o líquido como el corazón, como el hígado, ¿no? Pero ¿qué pasa en este paciente? Vemos de que este es el corazón, no la cilindra cardíaca, el esternón, y en el espacio retroesternal que debería haber una densidad de grasa, vemos una imagen sólida, o una imagen con la misma densidad parecida al corazón. ¿Qué pasa? ¿El corazón creció? ¿O cuál es otra sospecha que ustedes creerían? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Han escuchado de las patologías que se presentan en el mediastino anterior? ¿Alguien ha escuchado sobre las patologías del mediastino anterior? Son 4 T's. ¿No? Me voy a dejar de tarea para la próxima semana. ¿Ya? Las patologías del mediastino anterior. Pero bueno, esta imagen no es normal, esto de acá no es normal. Ver una masa, ¿qué significa masa? Una imagen más de 3 centímetros. Supongamos que hemos medido y mide 4 centímetros, ¿ok? Al ojo se puede identificar que si mide más de 3 centímetros, pongámosle 4. Ver una masa en el espacio retroesternal no es normal. Puede ser cualquiera de esos 4 test que les he mencionado, ¿ya? Entonces les voy a decir, en este paciente se le hace una biopsia, obviamente, porque para tener el diagnóstico exacto, tenemos una biopsia, una anatomía patológica, y fue linfoma. Pues una de esas 4 test es nuestro edema del terrible linfoma. Por ejemplo, este paciente con solo una rayos X ya puede sospechar que tiene una masa. El diagnóstico sería imagen sugestiva de masa en el mediastino anterior. Y con eso comienzas toda la investigación del paciente. Si no sabes identificar esto lo pondrías como normal y el paciente puede morir de linfoma, a pesar de que se podría detectar aquí, ¿no? Esto de acá es una imagen del ilio pulmonar. Este es un paciente en una radiografía también en perfil o lateral, ¿sí? Acá están las estructuras óseas, acá está el esternón, el corazón y parte de las costillas. Está un poco girada, pero la idea de esta toma era identificar el ilio pulmonar en un corte sagital. ¿Ya? ¿Y qué vamos a ver acá? El ilio pulmonar está formado por los bronquios, por la arteria, la vena pulmonar, ¿cierto? Entonces, un bronquio, ¿qué es lo que está dentro de un bronquio? ¿Qué hay dentro de un bronquio? Aire. Entonces, ¿qué densidad la vamos a ver o qué opacidad? Aire, ¿cierto? Esta es densidad o opacidad aire, radiolúcido. Entonces esto de acá es un bronquio, este es otro bronquio, por lo general este es el bronquio superior, este es el bronquio inferior, porque parece que está cortado en forma sagital. ¿Ya? En cambio, los vasos, acá no voy a poder diferenciar si es la arteria, la vena pulmonar, solamente diferencio que sean vasos del ilio pulmonar. Los vasos van a contener sangre,
¿es cierto? Entonces, al tener sangre, nos va a dar una densidad líquida. Entonces, esta manchita blanca de acá, similar a la densidad del corazón, o quizás un poco más densa, opaca, esto de acá son los vasos. A nivel del hilo pulmonar vamos a identificar los bronquios y los vasos pulmonares. Toda esta estructura que estoy señalando acá viene a ser el hilo pulmonar, que es una imagen de un perfil del paciente. ¿Okay? Aquí otro ejemplo para identificar un poco mejor. Columna, ¿no es cierto? En la parte de atrás, en el mediastino, a nivel del medio vamos a ver el hilo pulmonar que está conformado por los bronquios, los huequitos de aire que están viendo acá, son los bronquios, y estas imágenes redondeadas son los vasos sanguíneos, pero aquí llama la atención algo. A diferencia de esta imagen, donde los vasos, que son estos blanquitos, tienen similar tamaño a los bronquios, en esta imagen se ve estructuras redondeadas más grandes. Entonces, esta imagen me da alta sospecha de que el paciente tiene estructuras nodulares en el hilo pulmonar. Entonces, estas estructuras probablemente sean masas, bueno, masa depende del tamaño. Si mide más de 3 centímetros, los nódulos se llaman masas. Si mide menos de 3 centímetros, son nódulos. En este caso, probablemente son nódulos biliares, pero un nódulo biliar lo más probable es que sean adenopatías. Entonces, este paciente tiene adenopatías en el hilo pulmonar. ¿Qué es lo que te da una adenopatía en el hilo pulmonar? Probablemente un proceso de un cáncer pulmonar que esté empezando hacia el hilo. Entonces, siempre se debe diferenciar, ver lo normal, para que cuando te toque algo normal, tú sepas que esto de acá hay algo, ¿no es cierto? Si no lo sabes, si no ves lo normal, no vas a poder identificar lo normal. Este paciente tiene varias pelotitas, si se dan cuenta, adyacentes a los bronquios. Esos son adenopatías en el hilo pulmonar. ¿Bien? ¿Ven? Ya ahorita repasando una anatomía, no son muchas estructuras que vamos a ver en una radiografía ahora, nos damos cuenta que podemos identificar alguna patología, ¿sí? Como los derrames pulmonares, adenopatías en espacios donde no deberían haber estas adenopatías, ¿sí? O los aspectos técnicos que también ya los hemos revisado, ¿no es cierto? Ahora, para que puedan entender de repente un poco más, les he traído las imágenes tomográficas también, porque hoy en día ya no se estudia la radiografía por separado, la tomografía por separado, incluso cuando haces la especialidad, en el primer año se trata por segmentos. Los primeros meses revisamos todo lo que es tórax, así como estamos viendo ahora, solo que la diferencia es que ustedes lo van a ver la primera semana es tórax, nosotros vemos como 2-3 meses puro tórax, y hacemos todo junto, es decir, rayos X, y comparamos el rayos X con su tomografía, porque si bien es cierto los rayos X nos dan la sospecha de la tomografía de la tomografía, porque como ven, esta es una tomografía, a diferencia de rayos X que es anteroposterior, en la P, la tomografía lo va a cortar al paciente, digamos, en cortes axiales, ¿sí? Varios cortes axiales, de forma que cuando tú buscas tu tomografía, al rodar vas a ver todos los cortes del paciente, que van a ir desde los pies hacia la cabeza, ¿sí? Es un corte axial, donde vamos a identificar que la parte anterior va a estar hacia arriba y la parte posterior hacia abajo, ¿sí? Hasta ahí todos me siguen. Este es el esternón. La estructura ósea de las costillas van a estar acá a los costados. Como las costillas no están yendo directas, sino las costillas tienen inclinación hacia abajo, por eso en el corte axial vamos a ver que se representan parte de las costillas nada más, ¿no? Vamos a ver esta costilla, esta de acá es lo que le mencionaba, la costilla posterior, el borde posterior de la costilla, y por acá se ve su borde anterior, una parte del borde anterior. No la vamos a ver completa porque no, las costillas están yendo hacia abajo, por eso que el corte no agarra todo. Bien, este es el corazón, el mediastino, con sus diferentes cámaras, y acá vamos a ver lo que es el hilo pulmonar, lo que les venía mencionando. Ese es el corte de un bronquio, se dan cuenta, bronquio principal derecho, porque todo lo que está de este lado es el lado derecho, y todo lo que está en el otro lado es el lado izquierdo, ¿no es cierto? Es el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo antes de que se bifurque. Sabemos que el bronquio principal se va a bifurcar, el bronquio del lóbulo superior, del lóbulo inferior, ¿cierto?
Y acá otra estructura del hilo pulmonar, sus vasos. Este es un vaso de la arteria pulmonar. Ya con la tomografía yo puedo diferenciar esta arteria o vena pulmonar, ¿sí? Pero básicamente esto de acá es para mostrarle cómo se ve el hilo pulmonar, ¿no? En el medio, y acá vamos a ver los bronquios y los vasos. ¿Bien? Y esto de acá es el parénquima pulmonar, todo esto que se ve oscuro. ¿Por qué se ve oscuro? Porque está compuesto por aire, ¿no es cierto? O sea, es parénquima, pero el pulmón se llena de aire, por eso tiene esta densidad. Es hipodensa, se llama en tomografía. A diferencia de la radiografía que se llama radiopaca, radiolúcida, en tomografía es hipodensa o hiperdensa. Hipo cuando es oscura, hiper cuando es blanca. Como esto acá es hiperdenso, hiperdenso, esto acá es hipodenso. ¿Sí? Así lo vamos a llamar en las tomografías. Bien. Las fisuras también es importante identificarlas, ¿sí? Las fisuras en una radiografía AP, antero-posterior, solamente vamos a ver la fisura mayor en el lado derecho. La fisura menor se va a poder identificar en una radiografía en perfil o lateral. Si ven acá, esta rayita blanca es la fisura menor del pulmón derecho, porque el izquierdo no tiene. El pulmón derecho tiene fisura menor. Acá vamos a ver el límite pulmonar, que está conformado por bronquios, dos puntitos más oscuros son los bronquios, y algunos vasitos sanguíneos que no puedo diferenciar si son arteria o vena, simplemente vasos pulmonares del líquido, ¿no? Y acá vamos a ver, esta es la fisura menor, y otra raya acá más grande, que es la fisura mayor. Entonces, no sé si la pueden apreciar bien, justo donde está señalando la fisura mayor y la fisura menor. En la perfil del lado derecho podemos diferenciar las dos fisuras. En el lado izquierdo solamente tiene una fisura, la vamos a ver. Pero acá les voy a mostrar cómo se ven las fisuras en la tomografía. Esta de acá es la fisura menor. Se ve ahí una línea hiperdensa que separa el lóbulo superior, que viene a ser este más anterior, del medio, y la fisura mayor que va a separar el medio del inferior. Y en el lado izquierdo, que es esto de acá, vamos a ver la fisura mayor, ¿no? Es esta línea que está separando el lóbulo medio del superior, o el lóbulo superior del inferior. Sí, esas son las fisuras. Ahora, ya hemos visto todo lo que es rayos X. Quiero que lo que han visto en rayos X ahora lo traigan a la tomografía. ¿Sí? A ver, voy a comenzar a preguntarles. Ya. Este es un corte axial de tomografía. Para evaluar el tórax se utiliza la ventana pulmonar. ¿Qué significa? Se pone parámetros de amplitud de ventana y de brillo para poder identificar o diferenciar el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, sabemos, como ya les he dicho, está compuesto sí por tejido pulmonar intersticial, pero también tiene componente de aire, ¿no es cierto? Por eso se va a ver hipodenso, o sea, oscuro, ¿sí? Acá vamos a ver los dos campos pulmonares, tanto el derecho y el izquierdo, los bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Dentro del mediastino vamos a ver a la aorta, a la arteria pulmonar, esta de acá es la aorta, pero ya en su etapa descendente, ¿sí? Y esta de acá es un corte en coronal, donde vamos a ver al atrio derecho, a la aurícula derecha, a la ventrícula izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a salir la aorta ascendente, que es esta estructura pulmonar que está subiendo. Ya a este nivel va a ser el callado de la aorta, que no se representa acá. La arteria pulmonar, que viene a ser esto, solo que está en otro corte, un corte coronal.
y son las estructuras vasculares a diferenciar. La radiografía de tórax es lo equivalente a esta de acá, a la tomografía incoronal. Si se dan cuenta, es el mismo corte, ¿no es cierto? Vemos al paciente coronal. Y este de acá es el otro corte, que es el sagital, que es el equivalente a la radiografía lateral o perfil. Que aquí vamos a ver por atrás, siempre en las estructuras óseas, lo que les mencionaba. Vamos a ver al mediastino. Ya en la tomografía nos da para diferenciar el corazón, sus diferentes cámaras, como por ejemplo el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar. Vamos a ver la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo, ¿no? Tanto aorta ascendente, tallada de la aorta y aorta descendente, como pueden ver acá. Incluso hasta algunas ramas supraaórticas, ¿no? Como por ejemplo las subclavias, las carótidas. Acá lo que les mencionaba, importantísimo, el espacio retroesternal. Detrás del esternón siempre tiene que haber aire. No tiene que haber ninguna estructura tipo partes blandas o masas. ¿Okay? Siempre tiene que estar este espacio libre. Si hubiera alguna estructura dentro del espacio retroesternal, significa de que hay una masa, hematopatías, ¿sí? Y pensar probablemente en linfoma, si el paciente joven, timoma, y faltan dos más que tienen que buscar para la otra semana. ¿Ya? Entonces todo esto de acá, esto es lo importante el beneficio de hacer la tomografía. En la tomografía con una sola toma, eso son varios cortes, son más irradiación, pero se puede hacer todos estos reformateos. Podemos pasar la imagen de axial, la podemos convertir a coronal, la podemos convertir a sagital. No es que el paciente vuelva a entrar 3 veces al tubo. Con una sola adquisición puedes hacer este tipo de reformateos. ¿Sí? Y te da más información por ende, ¿no? Incluso en tórax podemos usar lo que es la proyección de máxima intensidad, que te sirve para evaluar los vasos sanguíneos pulmonares. Todos estos vasitos de acá que ven, esto blanquito, son vasos sanguíneos, que en la radiografía la veíamos como líneas, que les mencionaba que en la parte inferior hay más líneas que en la parte superior. Esto es lo que representa la radiografía, la vasculatura pulmonar normal. Esta es una tomografía que se le tomó al paciente con contraste para poder descartar TEP, tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es un TEP? Son émbolos que viajan por la arteria pulmonar y tapan las diferentes arterias y pueden causar infartos en el pulmón. Y si son masivos, son coágulos, trombos muy grandes en las arterias principales, pueden causar incluso la muerte del paciente, ¿no? Entonces, esta es una imagen, una angiotomografía pulmonar con una máxima proyección de intensidad que sirve para identificar las arterias, los vasos pulmonares, y descartamos de que haya presencia de coágulos de trombo, porque vemos adecuadamente que todos los vasos se pintan con contraste. Eso quiere decir que no hay trombos, no hay coágulos en las arterias pulmonares. ¿Bien? Y esto de acá es un zoom de la imagen para poder diferenciar a nivel del hilio, que viene a ser esto. El hilio es la parte más central del pulmón, para diferenciar cómo se ve una rama bronquial, que viene a ser este huequito con aire, a diferencia de un vaso pulmonar, que viene a ser el blanquito que tiene sangre, ¿no es cierto? Pero así lo diferenciamos. Y siempre lo normal es de que el bronquio sea más pequeñito que el vaso sanguíneo. El vaso siempre es más grande. Ya van a tener esta relación. ¿Sí? El bronquio pequeño y el vaso un poco más grande. Esto es lo que representa el hilio pulmonar. Bronquio, vaso, acá también bronquio y su vaso. Bien. Aquí una representación anatómica para que no se vayan a perder. Pero esta acá es la tráquea. ¿Sí? La división de la tráquea en bronquio principal derecho, el bronquio izquierdo. Aquí vamos a ver el arco aórtico. Esto es en la parte anatómica, cómo se vería, ¿no es cierto? El arco aórtico. Y esta de acá es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar con su rama principal derecha y su rama principal izquierda. ¿Sí? Y va a haber un espacio anatómico bastante importante que se llama la ventana aortopulmonar. Y como su mismo nombre lo dice, está entre la aorta, entre la arteria aorta y la arteria pulmonar, que es esta ventana.
el mismo nombre lo dice, es una ventana, es un hueco, una abertura. Esta ventana aortopulmonar es importante evaluarla porque normalmente debe ser un espacio virtual sin ningún tipo de estructura dentro. Pero si evaluamos, podemos encontrar patologías como adenopatías en esta ventana. Es un espacio muy frecuente que se asientan adenopatías en cánceres pulmonares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar aquí en esta representación tomográfica cuál es la ventana aortopulmonar. Esta es la tráquea, ven, densidad aire, por eso se ve negra. El bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y luego ya su segmentaria, cómo se va bifurcando el bronquio, ¿sí? Igualmente acá. Esta de acá viene a ser la aorta. Recuerden que estamos en un corte coronal, es un solo corte, entonces se va a cortar el paciente una vez y vamos a ver acá la aorta. Y por debajo de la aorta, la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Más o menos es aquí la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, entre este espacio, entre la aorta y la arteria pulmonar, está la ventana aortopulmonar. En este caso vamos a ver qué es lo que tiene acá. Nada, es grasa. Esta densidad es una densidad grasa. ¿Por qué grasa? Porque es similar al tejido subcutáneo. Esta parte de acá por debajo, por fuera de los huesos, de los músculos intercostales es grasa. Debajo de la piel, que es la subcutánea, tenemos grasa, uno más que otro, pero esta densidad es similar a la densidad que está en la ventana aortopulmonar. Es así como de verse libre, solamente con grasita. Si vemos acá nódulos o masas, probablemente sea infiltración adenopatía que están infiltrando. Es importante siempre evaluar este espacio, la ventana aortopulmonar. Bien, acá una radiografía, una tomografía en una incidencia sagital, está el paciente en perfil para poder evaluar las cisuras. Ya les comenté que las dos cisuras en el lóbulo, en el pulmón derecho se evalúan mejor con una perfil o sagital. ¿Sí? Y acá la vamos a diferenciar bastante bien. Este es el lóbulo superior, obviamente derecho. Acá ven una línea que va a separar el superior del medio. Es el lóbulo medio. Es una línea más corta que esta, ¿no es cierto? Entonces esta de acá es la cisura mayor y esta es la cisura menor. ¿Sí? Se dice que la cisura mayor es oblicua y la cisura menor es transversa, así la línea es como la logran diferenciar, pero por lo general es fácil diferenciarla porque la menor siempre va a separar al superior del medio y la mayor va a separar a la media y superior del inferior. Ese es el lóbulo inferior, todo el lado derecho. Recuerden que en el lado derecho hay dos cisuras y en el lado izquierdo, que este es el mismo paciente, en su perfil izquierdo solamente una cisura que separa el superior del inferior, en este caso la cisura mayor. ¿Se logra diferenciar la estructura que les menciono? De repente los que están atrás no lo están viendo, sería ideal que no hay espacio, pero ideal sería que todos se sienten lo más cercano a la pantalla, pero son estructuras bien pequeñitas de diferenciar. Pero bueno. Igualmente, en otros cortes también se pueden ver las cisuras, sin embargo no es lo ideal. Un ejemplo, esta paciente es el emitórax derecho, vamos a ver la cisura, esta acá es la cisura menor, que está separando al lóbulo, esta acá es la cisura menor, que está separando al lóbulo superior del medio, vamos a ver una rayita blanca de la cisura menor, y esta otra raya hiperdensa que está separando a los dos superior y medio del inferior, que viene a ser la cisura mayor. ¿Sí? ¿Esta cisura qué viene a ser? ¿Quién me puede decir? Tanto que estaba mencionando, ¿alguien me puede decir qué es esto? El líquido, ¿cierto? Los bronquios principal, y acá se está comenzando a bifurcar como un arbolito, y acá los vasitos, ¿no? Los vasitos. Recordemos que siempre los vasos van a tender a ser un poquito más grandes que los bronquios. ¿Ya? Ahí ya por lo menos ya está en muy bien. Aquí esta es una tomografía en coronal, ¿sí? También solamente para diferenciar las diferentes estructuras, como por ejemplo a las cisuras, que es un poquito más difícil verlas, pero la cisura mayor está aquí y la cisura menor está aquí.
pero lo ideal para diferenciarlas siempre va a ser en una perfil o sagital. ¿Bien? ¿Alguien me dice para qué sirve el índice cardiotorácico? ¿Cómo? Para ver si hay un problema de ¿Usted cardiomegalia. queda una mano? ¿Cómo? Sí, para ver si hay cardiomegalia o cualquier otro tipo de problema. Claro, o sea, básicamente para ver si hay agrandamiento del corazón, ¿no es cierto? Sí, solamente que hay que recordar que la fisiopatología, al principio el miocardio ventricular se va a hipertrofiar, lo cual no te va a dar un corazón agrandado como tal, sino es el miocardio que se va a engrosar. Después va a comenzar a dilatarse. Ya cuando se dilata es cuando te va a dar la representación de la imagen. Es decir, al principio, al comienzo de una cardiopatía, que por lo generalmente es una cardiopatía hipertrófica, no vamos a tener una imagen que no va a representar. Ya cuando el paciente tenga una dilatación ventricular, por ejemplo, una cardiopatía dilatada, recién la vamos a poder apreciar en imagen. Es decir, los hallazgos son importantes, no son tempranos. ¿Bien? Y básicamente, ¿qué es lo que vamos a medir con el índice cardiotorácico? Es una línea transversal que va a medir desde la parte más lateral del lado derecho hasta la parte más lateral del lado izquierdo del mediastino, ¿no es cierto? En comparación con la parte más amplia, transversal, entre los dos semidiafragmas. ¿Sí? Esa relación la vamos a dividir y nos va a dar un índice. ¿Alguien sabe el valor normal de ese índice? ¿O hasta cuánto se considera normal? ¿Alguien dijo algo? 0.5 es lo normal. ¿Ya? Más de 0.5 ya podemos sospechar de que hay alguna patología. Eso en pacientes adultos, ¿ok? 0.5. Y la presión del paciente tiene que ser en AP, siempre. ¿Ya? En AP y 0.5 en adultos. En niños puede ser un poco más grande, hasta 0.55. ¿Ya? Otro punto importante, dice que va a haber un agrandamiento más marcado de las cámaras cardíacas cuando hay sobrecarga de volumen más que por presión elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más dilatación en pacientes que tengan regurgitación valvular, es decir, insuficiencia, que en pacientes que tengan estenosis valvular. ¿Cierto? En pacientes con insuficiencia van a tener corazón más grande que en pacientes con estenosis. ¿Bien? Es un punto importante más adelante cuando hablemos de patología. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver, esta es una radiografía. ¿Alguien me quiere participar en esta radiografía? Los parámetros técnicos, nada más. ¿Alguien me quiere mencionar los 3 parámetros técnicos que hemos estado conversando? ¿Su apellido me recuerda, por favor? García. García. ¿Puede decirme? Bueno, la penetrancia Ya, ¿qué tal está? está bien porque se pueden ver los estructuras en medio, compuestos. Se logra diferenciar, ¿no? Del corazón. Luego que hay una correcta inspiración, tendremos que contar vía costilla. Yo creo que está bien. Sí, por lo menos hay más de 10 costillas. Sí. Y que no haya rotación. Que también me parece que está bien. La distancia no es correcta, estaría bien tomada. Muy bien, en cuanto a parámetros técnicos, es una radiografía que está bien tomada, o sea, penetrancia, no está rotada y hay buena inspiración. Es lo básico que tienen que evaluar siempre una radiografía. Ahora, comenzando a leerla, de afuera hacia adentro, vemos estructuras óseas aparentemente conservadas, campos pulmonares, no vemos imágenes que nos hagan pensar que haya masas o que haya consolidaciones, vemos el pulmón. Hasta ahora que hemos estado revisando normal, el pulmón que aparentemente se ve normal, ¿no es cierto? Ahora pasamos más al medio, vemos el corazón. Si haríamos un índice cardiotorácico, este corazón va a estar dentro de lo normal. Es
un índice que mide menos de 0,5. Pero ¿qué nos llama la atención aquí? Recuerda que les mencionaba las siluetas mediastinales. ¿Alguien a ver, que se recuerde cuál es la primera silueta que vemos en el mediastino? En la derecha, ¿no es cierto? Ajá, la siguiente, ¿cuál es esa? ¿La qué? El aorta ascendente. Aorta ascendente, ese es el segundo botón. El tercero, botón aórtico. El siguiente, el de acá que estoy señalando, la arteria pulmonar, muy bien. Y el último, el ventrículo izquierdo. ¿Qué les parece esto? ¿Lo ven normal? Está más pronunciado que el atrio, ¿no es cierto? Eso no es normal. El atrio siempre debe ser más pronunciado. ¿Y el corazón lo ven dilatado o no? Le dije que el IST está normal, no está dilatado. Entonces, ¿qué podrían sospechar? Les dije que el corazón se dilata más cuando hay regurgitación en el estenosis. ¿Qué creen que tiene este paciente? Estenosis de la válvula. Con solo una imagen ya pueden ustedes sospechar de que el paciente tiene una estenosis valvular. Y hacer ese diagnóstico no es fácil para muchos, y ustedes ya viendo esa imagen dicen, este paciente probablemente tiene una estenosis valvular. Le hacen ecocardio y eso. ¿Qué pasa? Esa estenosis no va a hacer que la sangre pase adecuadamente, y la sangre va a pasar con mucha turbulencia hacia la aorta ascendente y la va a dilatar, la va a hipertrofiar. Por eso que la aorta ascendente será bombada. Y el corazón no se ha dilatado, porque el corazón se dilata más cuando hay insuficiencia. Este paciente tiene una insuficiencia valvular. A la diferencia de este paciente, el de acá sí tiene un IST elevado, tiene un tremendo corazón, porque el corazón, la válvula aórtica ha hecho insuficiencia. Y este paciente tiene estenosis. Ahí está la explicación práctica de lo que les había mencionado. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte? Bastante representativo, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las especialidades que me gustó es cardiología, porque a mí esta gente me gustaba leer, pero con imágenes puede tocar el hecho. Y apuntar, se desea disfrutar el paciente. Bien, hasta ahí. Entonces, ya lo que les mencionaba, los contornos cardíacos, ¿no es cierto? Aquí hay más detalle de los contornos. Lo que les mencionaba, el atrio derecho, ¿sí? Aquí vamos a ver, probablemente, si es que vemos una doble densidad, en algunos casos, es porque hay un agrandamiento del atrio izquierdo, ¿sí? Aquí no se ve, pero en algunos casos aparece otro contorno aquí, que es por agrandamiento del atrio izquierdo. La aorta ascendente, que en el paciente estaba normal, acá es un paciente normal, el botón aórtico, la arteria pulmonar principal. Aquí también, en algunos casos, vamos a ver otro ahumamiento que podría estar relacionado al engrosamiento del atrio izquierdo también, todo en caso de que haya esta patología, en este paciente no lo tiene, y el ventrículo izquierdo. Acá también vamos a ver la aorta descendente. Esta vez es un poquito difícil diferenciar los cuerpos vertebrales de la aorta descendente porque se interponen entre ellas. Sin embargo, vamos a ver más denso en la aorta que los huesos. Estos se permitieron ver para que los puedan revisar. Aquí otro ejemplo de patología cardíaca, por ejemplo, que podemos apreciar acá. El contorno del atrio derecho se ve aparentemente normal, ¿no es cierto? Acá vamos a ver la aorta ascendente también no tan abombada como el atrio, entonces eso es normal, el botón aórtico y la aorta descendente. Hasta ahí podemos evidenciar estructuras normales de un paciente. Porque les mencionaba, ¿qué pasa en una estenosis de la válvula aórtica? La aorta ascendente se va a dilatar, se va a desplazar más afuera de lo que es el contorno del atrio derecho, ¿no es cierto? Igualmente acá pasa eso, ¿no es cierto? La aorta va a comenzar a elongarse. Si se dan cuenta, siguiendo todo el contorno de la aorta, se puede apreciar parcialmente esto. Y incluso también se va a dilatar la aorta descendente.
es que el contorno de la aorta ascendente se ha agrandado, ¿cierto? Un paciente que tiene problema de hipertensión sistémica, hipertensión arterial, ¿qué es lo que se va a ver? El botón aórtico agrandado. El botón aórtico por lo general se dice que es hasta 3 centímetros. Ya, más de 3 centímetros podemos hablar de botón aórtico elongado y eso se da muy frecuentemente en pacientes que tienen hipertensión. Por eso es la importancia de evaluar ese botón aórtico, que básicamente es medir la distancia del circulito. ¿Sí? Y como les mencionaba, es importante saber la anatomía, saber qué patología, cómo se ve la patología, porque si no sabes cómo se ve, no lo vas a buscar y no lo vas a encontrar por ende. ¿Bien? Entonces es importantísimo eso. Antes de pasar a la parte práctica, que básicamente ver imágenes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Esta clase lo voy a subir a la plataforma, ¿ok? ¿Qué hora es? 10 minutos para ir al baño, para comprar algo, para hacer algo de práctica. ¿Ah? No nos toca mañana. No nos toca el video. ¿Qué se pasaba? Decía grabando la cámara. Grabando, déjala. Vamos, que se le llene la memoria. Ahí está. ¿Para qué se va tan? Se te va a acabar la memoria. Ay, no. Más rápido. Cuando hablamos de relación, nos pensamos en los interesados no era
Canal Comunicado, el doctor había dicho mañana a ver 2 3 bueno, 2 por 3. Y yo le dije, doctor, acá, Canal Comunicado. No, yo ya hablé con coordinación, se va a priorizar, pero no. Que si ves el comunicado dice que algunas sedes, ¿verdad? Yo en ese momento leí el comunicado y decía todas las sedes se van a cerrar. Entonces, o sea, yo no estoy hablando de la profesora porque acá se viene comunicado diciendo la universidad está cerrada. O sea, no la universidad está cerrada. Entonces, o sea, pero o sea, pero aquí neto es virtual. No, digo que legal es virtual. Pero que lo envía por el grupo. O sea, porque a nosotros, o sea, lo último que yo supe fue que el doctor dijo, no. ¿Te acuerdas? No, tiene que ver. No postes. Ay, dos todo eso. ¿Qué se parece dos todo? Ay, pero ¿por qué se pararon así? Me separaron de todo. ¿Por qué? Yo estoy sola. La química es hospital F. Hospital Clifford. Nunca la he escuchado. Clifford. Centro de Lima. ¿Dónde está Lima? Yo voy a Clifford, Camila se va a la morgue. Todo el mundo se va a la morgue, pero ¿Ustedes qué van a hacer? no tengo ni idea. No saben qué hacer.